Muy buenas tardes, días, noches, suscriptores de este canal de aprendizaje. El día de hoy les traigo un bonito video, un video muy importante, un video que lo van a borrar. El día de hoy les traigo un remedio casero que no falla. Este remedio lo van a mandar a borrar porque las grandes farmacéuticas no permiten que la gente dé remedios caseros gratis, porque entonces se les arruina la venta a ellos. Ya no pueden vender un montón de productos. También no solamente las farmacéuticas, sino los que venden, como decir, frutas o verduras, que también ellos tienen sus ventas y tienen sus publicidades mentirosas para que ustedes compren sus productos porque tienen esa necesidad. El día de hoy estaremos hablando de nada más ni nada menos que la agrura estomacal. La agrura estomacal es un problema que afecta a millones de personas en el mundo y les recetan bananas, que repollo, que limones, que les recetan ajos, cebollas, les aceptan vino de manzana, les recetan un montón de cosas. Cada quien les receta lo que ellos producen. Por ejemplo, en el campo de la medicina química, las farmacéuticas les recetan un montón de productos que al final del día no ayudan en nada. Solo son calmantes que, vamos a decir, en las truchas venden unos como pastillitas que se llaman Tums, que eso la gente lo usa mucho, pero eso le quita a usted la agrura por cierto tiempo y ya cuando lo sigue usando ya no le hace nada. Esas ya no sirven. Entonces, pues para ellos es obvio que está feliz porque ustedes están gastando en ese producto y pues lo que se quiere no es que las personas se curen de su problema, sino que compren para que la economía se mantenga. Otra cosa es que el gobierno apoya a estas compañías, aunque sepan que están vendiendo un producto que no es verdad, un producto que no hace lo que dicen, el gobierno lo apoya porque parte de allí, de ese dinero que usted paga para comprar ese producto, la empresa lo paga al gobierno como impuesto. Entonces, el gobierno hace silencio. Cualquier gobierno en cualquier parte del mundo sabe que las farmacéuticas venden medicinas o incluso medicinas naturales que se venden, eh, que no sirven, que no le van a ayudar a usted en su problema. Y hay denuncias y hay demandas del pueblo, pero el gobierno hace oído sordo debido a que de ahí también ellos reciben su parte como impuestos de los negocios. Entonces, el día de hoy les traigo un remedio que este remedio me funcionó a mí. Ya hacen como 6 años que yo no volví a tener agruras. Y déjenme decirle a ustedes, amados televidentes, que el problema de las agruras viene como precursor de la gastritis. Si a usted se le prolonga mucho tiempo la agrura, el ácido va gastando las paredes de su estómago, por tanto después se le convierte en una gastritis, o sea, ya se gastó. Y si no se lo trata todavía, ya en ese momento ya tiene que gastar mucho dinero para tratarse una gastritis. Y si no puede con ello, pasa a ser úlcera. Y ahí ya está perdido. Después viene el cáncer y adiós. Ahí no hay nada de que lo puedan ayudar. Entonces, el día de hoy yo les traigo un video en el que yo muchas veces sirvo como conejillo de indias, como dicen, porque yo experimento en mí mismo
Por ejemplo, vamos a decir cuando yo tengo un dolor o cuando yo tengo una peladura, un giote o lo que sea, yo uso cualquier tipo de cosa que yo encuentro a la mano, cualquier tipo de lavatrastes, jabón, cualquier tipo de verdura, cualquier hoja molida. Yo uso lo que hallo en el camino y le pongo. Y voy viendo qué le voy poniendo. Le doy unos pocos días para ver si va teniendo mejoras. Y así es como yo he descubierto que no hay ningún otro remedio en el mundo entero como el que yo les voy a dar. Porque si se recetan un montón de cosas, como les digo, se les receta a la gente un montón de cosas. Por ejemplo, si yo tengo una tomatera, yo sé que son millones de personas las que están sufriendo de un problema, de una enfermedad que no tiene cura. Entonces, si yo cultivo tomates y los tomates no se me están vendiendo, entonces yo busco este tipo de debilidades en la gente. Es una política. Ustedes saben que política traducida significa engaño, ¿verdad? Entonces, yo busco este tipo de política para tratar de que la gente me compre mi producto, aunque yo sé que no les va a ayudar, pero mi interés personal es vender mis productos. Entonces, es lo que mucha gente hace al recetar bananas, que calabazas, que de todo lo que la gente produce, les recetan cuando saben que no es verdad. Este video lo van a borrar y yo sé por qué. Porque si ustedes, después de que mire este video, haga la prueba. Haga la prueba de lo que yo le digo y verá usted que los resultados muchos dicen que hay que dejar de comer carne, que hay que dejar de comer manteca, que hay que dejar de comer aceite, que hay que dejar de comer esto, lo otro, un millón de cosas que hay que dejar de comer, que el alcohol, que el tabaco, que no sé qué. Si es lo que consumimos diariamente, ¿qué demonios vamos a comer entonces? Si quitamos todo eso, eso es lo que comemos, no hay más que comer en la ciudad. Entonces, el día de hoy le voy a decir cómo yo me deshice del problema. Antes yo experimentaba con limón. Yo partía limón y espérense ahí porque no ese es el remedio, entonces no se vayan a ir, no se desesperen. Yo partía limón y me echaba un limón. De hecho, creo que tengo un video ahí. Y el malestar se me iba por una semana, pero luego volvía. Entonces, quise yo intentar con otra cosa y claro, le di en el clavo. Yo pensé que era la comida mantecada que compraba yo allá de trabajo que me hacía daño, pero no era eso. Era ni más ni menos que el café de la mañana, pero no era el café, sino lo que había en el café. Después yo fui quitando los elementos del café. Espérense allí. Es que si necesitan esto, espérense allí porque esto es. Entonces, ¿qué hice yo? En la mañanita yo tomaba mi taza de café, ¿verdad? Le echaba leche al café y azúcar, ¿no? Y hacía mi café y me lo tomaba en la mañana cuando estaba frío. Lo que pasó fue de que me daba grura. Justo después, una hora después, me daba grura. Pero yo no sabía porque también había agarrado unos tacos que tenían mucha manteca, tenían carne, tenían un montón de ingredientes, huevo picoso, chile, y entonces yo no sabía qué era lo que me daba agruras hasta que empecé a quitar bolitas. Un día me puse yo a sacar cuenta de todo lo que había en los tacos. Le dije yo al señor que me vendía la comida, hoy no me le ponga chile. Así, el siguiente día, hoy no me le ponga frijoles. Así me fui yo hasta que eliminé los tacos por completo y la acedía seguía. Seguía en el trabajo, eso es feo cuando uno está trabajando en una acedía. Y luego entonces dije yo, pues ya nomás me queda que me estoy tomando un café en la mañana y un pan.
que eso era lo que yo me comía para ir eliminando las otras bolitas, ¿no? Es como quien tiene un poquito de bolitas y va sacando una por una para ver qué es lo que le está haciendo daño. Entonces fui, quité el pan del café con pan que me tomaba y puse otra galleta. Lo que pasó fue que las acedías seguían. Entonces alguien me dijo, mira, no le pongas leche porque a lo mejor la leche te está haciendo mal. Tal vez la leche es la que te está haciendo el mal. Entonces fui, eliminé la leche también del café, ya no le puse leche y las acedías seguían. Entonces después dije yo, no, esto es la galleta. Entonces quité la galleta también. Ya para esto llevaba 2 semanas yo en el proceso. Quité la galleta y me bebí el puro café nada más con azúcar, ¿verdad? Me echaba mi lijazo. Ya para las 9, 10 de la mañana yo andaba que se me venía para acá lo ácido. Entonces dije yo, bueno, ya no más que del café y el azúcar, que era lo que yo tomaba en la mañana. Y yo caminaba todo el día con acedía. Y solo tomaba aquello porque yo había, y como les digo, yo estaba quitando las bolitas. Bueno, dije yo, voy a quitarle el azúcar ahora al café. Vine, agarré el café en la mañana como siempre en la tienda donde uno pasa en la mañana, que ahí venden café, ¿no? Entonces agarré el café, mi vaso de café, pero ya no le puse azúcar, 0 azúcar al café. Ese día miré la diferencia. Eran las 10, las 11, las 12, comimos y pasó todo el día y no me dieron hace días. Entonces, el siguiente día hice lo mismo y me serví el café, le eché leche, poquita, y me la tomé. Y nada, otra vez, otro día sin hace días. En la noche tampoco, nada. Entonces dije yo, aquí esto solo puede ser el azúcar, porque ya nomás quedaba el café y el azúcar. Quité el azúcar y nomás quedaba el café. Entonces dije yo, bueno, entonces lo que voy a hacer es comerme el pan con el café amargo, así lo matizo, ¿no? ¿Cómo se llama? Matizar, lo mezclo, ¿no? El azúcar del pan con el café. Otra vez me dio acidez. ¿Por qué? Porque el pan también tiene azúcar. Entonces, damas y caballeros, suscriptores de este canal, espero que se suscriban. Espero que les sirva mucho esto, que es lo que yo hago, pues. Yo no lo hago ni tanto ni por mí. Muchos dirían que es porque YouTube me paga, ¿no? Yo tengo más de 38 videos en YouTube. Tengo ya casi 4 años de tener este canal. Y a mí todavía no alcanzo el límite que es para monetizar el canal. Entonces no me dan nada. Entonces, yo lo que hago es ayudarles. Cuando yo muera, quiero que ustedes me recuerden, ¿verdad? Esa es mi idea. Compartan el canal con la gente, con sus amigos, con lo que sea. Recuerden, estimados, el azúcar, cualquier cosa que sea dulce, la soda es dulce, el café dulce, el jugo el jugo de lata ese que venden en las tiendas, las pulperías, ese jugo dulce, ese jugo desgraciado, hasta ni me deseo ni acordar de las acidez que me da. Los jugos de manzana dulce, los jugos de fruta, todo lo que tenga dulce, elimínenlo por completo si quieren curarse de las agruras. Esto ha sido todo por hoy. Espero que le hayan entendido. Espero que les sirva, con mi corazón yo se los mando para que les sirva y dejen de gastar o de sufrir con estas cuestiones de las acidez del estómago. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Que el Dios Todopoderoso los bendiga.